Durante siglos el Imperio Romano expandió sus fronteras con fuerza, estrategia y diplomacia, pero en un punto dejó de avanzar, no por debilidad, sino por decisión. En la lejana Britania, al norte de los dominios civilizados, Roma levantó una línea. No era solo piedra, era una advertencia, un muro que marcaba el fin del mundo romano y el inicio de lo desconocido. Hoy, en Roma prohibida, exploramos el muro de Adriano, la frontera definitiva entre la civilización y el caos, entre la disciplina romana y las sombras de los clanes salvajes. Una historia de batallas, espías, construcciones imposibles y silencio. Todo comienza en el año 122 d.C. El emperador Adriano, sucesor de Trajano, había heredado un imperio inmenso. A diferencia de su predecesor, Adriano no buscaba expandirse, sino consolidar. Viajó por todas las provincias, inspeccionando fortalezas, caminos, ciudades, y cuando llegó a Britania, entendió una verdad incómoda. Más allá de cierto punto, Roma no podía controlar lo que venía. El norte de la isla estaba habitado por pueblos indómitos, los pictos, los caledonios, clanes tribales que rechazaban la autoridad romana. Eran rápidos, conocían el terreno, usaban emboscadas y no temían a la muerte. Los romanos ya habían intentado avanzar más al norte, incluso construyeron un fuerte en Inchtutil, pero lo abandonaron. Adriano decidió poner fin a esa lucha interminable. Ordenó la construcción de una muralla. No era solo una estructura defensiva, era un mensaje. Hasta aquí llega Roma. El muro se extendía de costa a costa, unos 117 kilómetros desde el río Tyne hasta el estuario de Solway. Tenía más de 4 metros de altura en algunas secciones, con una anchura de casi 3 metros. Construido en piedra en el este y en césped reforzado en el oeste, el muro era acompañado por una zanja profunda al norte, una carretera militar al sur y una serie de fortificaciones. Cada milla romana, unos 1.5 kilómetros, se construía una torre o fuerte pequeño, llamado Mile Castle, y entre ellos torres de observación. También había fuertes mayores cada cierto tramo, capaces de albergar cientos de soldados. Se estima que más de 15.000 hombres trabajaron en su construcción. La mayoría eran legionarios y auxiliares, soldados no romanos, pero leales al imperio. Las unidades estacionadas en el muro eran mixtas, arqueros sirios, jinetes sármatas, infantería gala. El muro no era solo defensa, era aduana, símbolo y línea de control. Por sus puertas se comerciaba, se controlaba el movimiento de personas, se cobraban impuestos. El imperio sabía que no podía detener a todos los invasores, pero sí podía regular, observar, disuadir. Las historias del muro están llenas de episodios misteriosos. Documentos hallados en Vindolanda, un fuerte previo al muro, revelan cartas entre soldados, órdenes de ropa interior, informes de patrullas, notas personales. Un soldado escribe sobre una celebración de cumpleaños. Otro, sobre el miedo a los ataques nocturnos. Se hablaba de pictos que pintaban sus cuerpos, se movían como sombras y atacaban sin previo aviso. Aunque el muro tenía torres y vigilancia constante, las patrullas debían aventurarse más allá. En esos territorios salvajes se jugaban la vida. Pero no todo era guerra. También hubo mestizaje. Algunos soldados se casaban con mujeres locales, formaban familias. Se han encontrado objetos personales, peines, muñecas, cartas de amor. La vida en el muro era dura pero humana. El muro funcionó durante casi 3 siglos, con altibajos. A veces era abandonado, otras reforzado. En el siglo II se intentó construir otro muro más al norte, el muro de Antonino, pero fue abandonado rápidamente. El muro de Adriano siempre fue más resistente, mejor construido, más duradero. Pero la presión era constante. Los pueblos del norte nunca aceptaron la presencia romana. Atacaban, saqueaban, se infiltraban. En varias ocasiones el muro fue superado, partes destruidas, fuertes quemados. En el siglo IV, con el imperio ya en crisis, la defensa se volvió más difícil. Las tropas eran redistribuidas, las fronteras debilitadas. La administración se desmoronaba. El cristianismo había transformado la cultura romana. El oro escaseaba.
Las antiguas glorias quedaban en el pasado. En el año 410, Roma abandonó definitivamente Britania. Las legiones fueron retiradas, los pobladores quedaron solos, el muro fue abandonado, algunas de sus piedras usadas para construir iglesias, casas, establos, durante siglos cayó en el olvido, pero no del todo. En la Edad Media surgieron leyendas. Se decía que era una muralla de gigantes, construida por seres antiguos. Los campesinos lo llamaban la muralla del diablo. En el siglo XVIII, arqueólogos comenzaron a estudiar su estructura. Se trazó su ruta completa. Se excavaron fuertes, se reconstruyeron torres. Hoy el muro de Adriano es patrimonio de la humanidad. Pero su misterio persiste. ¿Por qué Roma decidió trazar esa línea? ¿Qué vio Adriano en el norte que lo hizo renunciar a la conquista? ¿Qué secretos guardan sus torres y túneles olvidados? Algunos creen que hubo pactos secretos con los clanes, otros que el muro era más simbólico que efectivo. Pero todos coinciden en algo. Representó el límite de Roma, el lugar donde el orden se detenía y comenzaba lo indomable. En Roma prohibida cruzamos esa frontera, porque solo entendiendo el borde se comprende el centro. Y en cada piedra del muro aún resuenan los ecos de gritos, pasos y decisiones que cambiaron la historia.